sobre el avión que se adquirió durante el gobierno de Felipe Calderón para que se usara durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Ya se va a informar sobre la historia de la compra de este avión para que no haya duda o malas interpretaciones. El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre. Esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal. Ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno, añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. Esa es una característica de la oposición conservadora. Y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país y ya se está avanzando en ese propósito. Y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos. El presupuesto es dinero del pueblo y se va a destinar siempre a apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ya no es un gobierno al servicio de una minoría, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron. Se iban a terminar de pagar por este avión
cerca de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento, de viajes al año, significa pues alrededor de 150 millones de pesos. Este hangar costó casi 1,000 millones de pesos para guardar el avión. 1,000 millones. Aquí abro un paréntesis también para informarle al pueblo de que con el otro negocio que tenían proyectado en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, se iba a cerrar el actual aeropuerto donde estamos, y desde luego se tenía que desmontar este hangar porque se iba a cerrar el actual aeropuerto. Se tenía proyectado utilizar las 600 hectáreas para hacer una especie de Santa Fe, un gran negocio inmobiliario, y además se iba a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea de Santa Lucía. Acabo de inaugurar una ampliación en este aeropuerto, costó 500 millones la ampliación en el aeropuerto, y esto lo cobraron en 1,000 millones el hangar. Entonces vamos a continuar combatiendo la corrupción y con el plan de austeridad republicana, entendiendo que la austeridad, como lo he dicho muchas veces, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No podemos permitir los privilegios en el gobierno. Fíjense el nivel de irracionalidad al que se había llegado, el nivel de enajenación con el lujo, con los privilegios, que se atrevieron a ponerle a este avión José María Morelos y Pavón. ¿Qué decía Morelos en sus sentimientos de la nación? Que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Morelos, que encarnaba la lucha por la igualdad. Imagínense, a lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad. ¿Cómo
hacer todas estas cosas. Era otro mundo. Ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y sé muy bien que esto no le gusta a mis adversarios. Les ofrezco disculpa por las molestias que les puedan causar mis palabras, pero ya es el momento de decir basta, de acabar con la corrupción y de seguir impulsando la transformación de México, un cambio verdadero donde todos podamos vivir con justicia, de manera fraterna, que haya igualdad, que seamos verdaderamente solidarios, sin odios, sin rencores, un México amoroso, un México con felicidad. Estamos padeciendo de una pandemia que ha producido mucha tristeza, fallecimientos, pero no debemos de abandonar el propósito fundamental de transformar a México, porque esto produce desigualdad y la desigualdad es de los peores virus que pueden haber. La corrupción es la peste más funesta que afecta a los pueblos. Por eso vamos hacia adelante.